¿Cómo evitarías que un grupo de jóvenes se parara en la esquina de tu casa a beber? En 2005, un inglés llamado Howard Stapleton diseñó un aparato con este propósito, capaz de producir un pitido muy molesto que solo pueden oír las personas jóvenes. Colocado estratégicamente en una esquina, el pitido les haría imposible continuar bebiendo con tranquilidad, mientras los adultos podrían seguir durmiendo como si nada. Howard llamó a este sonido mosquito, y el sonido es este. ¿Puedes oírlo? Si no puedes, lamento decirte que tu juventud quedó atrás, o que quizá te esté engañando y no haya ningún pitido. ¿Quién sabe? El oído humano es bastante sensible. Somos capaces de oír sonidos que tienen una frecuencia entre los 20 Hz y los 20.000 Hz. Es el llamado espectro audible. Un hercio, por decirlo de alguna forma simple, es las veces que se repite una onda en un segundo. Entonces, una frecuencia de 20 Hz sería una onda vibrando 20 veces por segundo. Aunque pueda parecer que nuestro oído es bastante efectivo, hay animales que escuchan mucho mejor que nosotros. Por ejemplo, las ballenas o los murciélagos son capaces de oír en un rango mucho mayor, en algunos casos en frecuencias de hasta 160.000 Hz. Por eso algunos aparatos inocuos para nosotros, como los sonar de los barcos, para animales como las ballenas es como si le taladraras la cabeza con un pitido infernal. Multiplica el pitido por los cientos de miles de barcos que existen y suma a esto que el sonido se transmite mucho mejor por el agua que por el aire, y te puedes imaginar el panorama para muchos cetáceos, que desorientados por el ruido que producen los sonar, acaban varando las playas. Dentro del espectro audible, nuestro oído tiene una resolución increíble. Por ejemplo, es capaz de distinguir entre dos tonos que están separados por tan solo 1 hercio entre ellos. A lo largo de la historia, hemos puesto nombres a los tonos partiendo de una referencia. Un tono puro que vibra 440 veces por segundo. Este tono se ha llamado La, y a partir de él hemos deducido los demás. Por mencionar alguno, el Do, que son 262 Hz, o el Re, que son 294 Hz en esta misma escala. El ser humano descubrió hace mucho tiempo que determinadas relaciones armónicas entre tonos son placenteras al cerebro, y las ha estudiado y perfeccionado desde hace siglos. Si has averiguado cómo se llama este arte-ciencia de la combinación tonal, háznoslo saber en los comentarios, aunque te lo hemos puesto fácil. La sensibilidad del oído humano varía con la edad, y conforme vas creciendo, vas perdiendo audición, sobre todo en el rango de frecuencias agudas. Por eso el mosquito, que vibra a 17.400 Hz, muy cerca del límite superior del umbral, solo pueden escucharlo los jóvenes. Aparte de una frecuencia, para poder escuchar un sonido también tiene que tener una intensidad. Es decir, para poder percibir un sonido es necesario que tenga una intensidad superior a un límite que llamamos umbral de audición. Para poder medir la intensidad del sonido más fácilmente, el ser humano ha creado una escala a la que ha llamado volumen, y que mide la intensidad del sonido en decibelios, que es una forma de comparar el sonido que oímos con una referencia, en este caso el umbral de audición, que serían 0 decibelios. El volumen se mide en una escala logarítmica, lo que implica que cuando variamos el volumen 3 decibelios, la música suena con el doble de potencia. Es más, en los teléfonos móviles, cada clic cuando presionas el botón de volumen supone por norma general un aumento de 3 decibelios en esta escala. La escala de decibelios también nos sirve para clasificar sonidos según afectan a nuestro oído. Por encima de 140 decibelios está el llamado umbral del dolor, que lo forman sonidos como un avión despegando, un coche Fórmula 1 o... Teniendo tono e intensidad y obviando la duración, solo nos queda el timbre para completar las propiedades de un sonido. El timbre daría para un vídeo entero,
pero quedaos con que el timbre es la propiedad física del sonido que permite a tu cerebro distinguir que lo que alguien está golpeando es un vidrio y no una plancha de aluminio. Un sonido natural es una onda compleja, compuesta de infinidad de ondas simples, y lo que da el timbre es la predominancia de unas ondas, llamadas armónicos, sobre otra, llamada fundamental. Ahora, si el cerebro procesara todos los sonidos que cumplen estas condiciones, nos saturaríamos de información. Por eso discrimina entre sonidos y nos ofrece solo los más relevantes. Incluso cuando dormimos, el oído sigue funcionando, y el cerebro solo nos despierta si detecta algo que pudiera suponer una amenaza. Aunque tengas un oído perfectamente engrasado, al final es solamente una herramienta que recoge información, y aún necesitas un cerebro detrás que pueda procesar y entender las señales que le llegan. En 2008 se detectó en una mujer británica el primer caso de fonoagnosia congénita, una enfermedad rara que te impide reconocer las voces y asociarlas a una persona concreta, hasta llegar al extremo, como en el caso de esta mujer, de no reconocer la voz de su propia hija por teléfono. La agnosia auditiva es una dificultad del cerebro para discriminar los sonidos y asociarlos a un origen. Por ejemplo, una persona con agnosia auditiva no podría relacionar el sonido de un motor con un coche. Otro caso de agnosia es la llamada sordera pura, donde la capacidad del oído está intacta, pero el cerebro es incapaz de reconocer las palabras habladas como objetos con significado. Un último ejemplo de este tipo de enfermedad sería la amusia, la incapacidad de reconocer la relación armónica que producen notas, acordes y demás elementos musicales. Para cerrar este vídeo dedicado a la capacidad auditiva del ser humano, me gustaría hacerte una pregunta. Si te dieran a elegir entre perder la vista o el oído, ¿cuál elegirías? Seguramente la mayor parte de vosotros elijáis quedaros con la vista, como es lógico. Pero el oído tiene una cualidad muy interesante que muchas veces pasa desapercibida, y es que nos ayuda a orientarnos espacialmente. Si cierras los ojos y alguien te habla desde la cocina de tu casa mientras tú estás en el salón, solo por el oído vas a saber dónde está. O incluso cerrando los ojos, solo con hablar en una habitación eres capaz de deducir su tamaño o el material del que están hechas las paredes en algunos casos. Te reto a que hagas la prueba. Esto se produce por una propiedad acústica llamada reverberación, que resumidamente consiste en que las ondas de sonido generadas por una fuente rebotan en las superficies donde está contenida, como por ejemplo las paredes de una casa. Un caso extremo de reverberación sería el eco, que se produce cuando entre la onda que hemos emitido y la que rebota pasan alrededor de 0,1 segundos, o sea, cuando rebota muy lejos del emisor. Nuestro cerebro es capaz de detectar de forma inconsciente las diferencias entre las ondas de sonido originales y las rebotadas, y deduce información como la distancia a la fuente o el tamaño del habitáculo. Este tipo de propiedad física es la que usan los murciélagos o delfines para encontrar alimento. La reverberación hace muy difícil conseguir un lugar con silencio absoluto, que teóricamente solo se puede conseguir en el vacío, donde no hay ningún elemento que transmita el sonido. En 2015 se consiguió en las instalaciones de Microsoft en Redmond, Estados Unidos, una ausencia de sonido récord, fijada en menos 20,5 decibelios. Para darte una referencia, se calcula que el sonido que producen las partículas de aire al chocar entre ellas está en torno a los menos 24 decibelios. Para nuestro oído, la ausencia de sonido está fijada en 0 decibelios, lo que no significa que no haya sonido por debajo, solo que es tan leve que nuestro oído es incapaz de detectarlo. Por eso existen valores negativos en esta escala. Dichos valores negativos se han alcanzado en una cámara anecoica, un receptáculo especial diseñado para absorber todas las ondas producidas por una fuente, eliminando así la reverberación. Nadie ha conseguido estar más de 1 hora dentro de la cámara anecoica de Redmond sin volverse loco, ya que el cerebro, ante la ausencia total de sonido ambiente, empieza a escuchar nítidamente todos los sonidos que produce el propio cuerpo al funcionar, como la sangre recorriendo nuestro cuerpo, los ojos chapoteando en las cuencas oculares al moverse o los intestinos moviéndose para realizar la digestión. Que, digámoslo así, no son unos sonidos muy agradables.
Bueno, como ves, el sonido presenta unas cualidades muy interesantes, y la combinación oído-cerebro nos permite realizar una serie de actividades que tenemos tan naturalizadas que pasan desapercibidas, aunque, como dice el refrán, no se sabe lo que se tiene hasta que se pierde. Así que cuidaos mucho los oídos, que son para toda la vida, y mucho más útiles de lo que puedan parecer. Si te ha gustado este vídeo, dale a like, suscríbete y nos vemos en la próxima.